por lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es discapacidad, y nos dice que es aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. En el censo de 2011 en Uruguay tenemos que 500.000 personas se presentaron en ese censo, ellos mismos se nombraron como que padecían una discapacidad. Ellos declaraban tener una discapacidad. Había unos 365.000 que decían tener una discapacidad leve, unos 128.000 moderada y 23.400 más o menos severa. O sea que Uruguay tiene una gran cantidad de personas que están en situación de discapacidad. Nos dice también la OMS que es un fenómeno complejo, o sea que para poder decir que una persona está en situación de discapacidad no es solo una característica, sino que tenemos que verlo en esa estrecha relación, nos dice la definición, entre el límite de la característica del ser humano y la del entorno donde vive. ¿Qué significa esto? Que de repente en determinada comunidad, en determinado contexto, una persona que de pronto le faltan los dedos de la mano, podría decirse o podría nombrarse como que está en situación de discapacidad porque trabaja en una fábrica, porque hay que manejar una maquinaria que necesita los 5 dedos de la mano, o sea que en ese entorno podríamos decir que está en situación de discapacidad, pero esa misma persona y con esa misma característica en otra comunidad, en otra empresa, en otro trabajo, donde puede realizar una labor que los dedos de su mano no son imprescindibles y con otras herramientas puede realizarlo, podemos decir en ese caso que la persona no está ante una situación de discapacidad. Entonces, no es solo la capacidad de realizar una actividad como las demás lo realizan, sino también que es algo complejo de diagnosticar y está en esa relación del límite hasta donde la persona puede llegar y el entorno que de alguna manera posibilita determinadas actividades o muchas veces nos condiciona. Siguiente, por favor. Bien, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación, más o menos lo que venía comentando Laura. Desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Se habla más de persona, ¿no?, para también dignificar un poco a este grupo de personas, porque antes se decía el discapacitado, ¿no?, como siempre poniendo la limitante primero que la persona. Ahora no, ahora se trata de validar a la persona como ser humano que es, y esto que mencionaba Laura, son personas en situación de discapacidad. O sea que si el contexto, el entorno es propicio para que la persona siga desarrollándose de manera autónoma, ya la situación de discapacidad, si bien capaz que tiene una limitante, ya la situación de discapacidad no sería tan grave o tal. Por ejemplo, se da mucho también en la comunidad sorda, que eso lo van a profundizar en las lecciones que vienen, pero un ejemplo es la persona sorda es limitada cuando está en un contexto oyente. Ahora, si el contexto, la persona tiene lengua de señas, el contexto también lo maneja, ya la discapacidad no sería tal porque la persona se está pudiendo comunicar. Si bien está la limitación de la audición, la persona va a poder como desarrollarse y vincularse con su entorno. Siguiente. Esto es un poquito lo que decía Ana, que adherimos a ese término nosotros desde la salud, desde la psicología, adherimos al término personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Porque lo mismo hace referencia primero al ser humano. Antepone la calidad de ser humano y los derechos como tales y no se centra en la limitación. Acá decimos que no es una enfermedad, no hay una incapacidad, la persona no es incapaz de, ¿no?, sino que es una persona que está en situación o que tiene determinada discapacidad. Esta persona, hay personas que
con discapacidad que trabajan, que juegan, Ujú. que aprenden y que gozan de la vida en un estado saludable. O sea que estar en situación de discapacidad no significa no poder estar saludable, no están enfermos. Y eso es algo que tenemos que tener claro, porque de alguna manera muchas veces condiciona el estar en determinado medio. Pensamos que el discapacitado, ¿verdad?, y que está en situación de discapacidad es un enfermo que necesita que nosotros hagamos algo por él. Y muchas veces no es así. Siguiente, por favor. Bien, los tipos de discapacidades que podemos ver, ¿no? En base al funcionamiento, la discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, la psíquica, la visceral y la múltiple. La siguiente. Discapacidad física o motora, que muchas veces son las más notorias, es la que presenta una alteración en el aparato locomotor. Generalmente las personas que no se pueden trasladar por sí mismas, y son las más visibles, es la que podemos ver generalmente. Entonces, ¿a qué se debe esta problemática, esta dificultad en el movimiento? Es una malformación muchas veces, un mal funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular, puede ser óseo y articular. Esta alteración dificulta o imposibilita, ¿verdad?, la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Puede ser transitoria, cuando sucede un traumatismo, cuando hay un accidente y la persona luego con fisioterapia se recupera, pero hay un tiempo en la que de repente necesita usar sillas de ruedas, necesita ser trasladado por otro, o también puede estar en situación de discapacidad y ser permanente. Cuando hay malformaciones neurológicas, muchas veces hubieron complicaciones en el embarazo o en el parto, o accidentes que, bueno, que lamentablemente la persona queda en situación de paraplegia, donde la cintura para abajo no puede moverse, puede haber distrofias musculares, amputaciones, ¿verdad? Entonces ahí sí ya estaríamos hablando de algo más permanente, que no es transitorio. Adelante, por favor. Bueno, la discapacidad sensorial corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Puede ser debido a la afectación de uno o varios de los sentidos, que presente una disminución importante del volumen de información que recogen del ambiente que los rodea. Está la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, discapacidad somatosensorial, que es el tacto. También lo mismo, puede ser algo congénito, o sea, desde que nació la persona, puede ser adquirida por diferentes enfermedades, y habla más bien de esto, ¿no?, de la parte de los sentidos. La discapacidad visual, que se puede ir perdiendo con los años, también las personas mayores vemos que hay una reducción de la visual, la discapacidad auditiva y la discapacidad somatosensorial, que es la parte del tacto, cuando son muy sensibles al tacto, o sea, las cosas que tocan y que sienten, es como, hay una hipersensibilidad a veces, o no, puede haber algo que no lo sientan, y por ejemplo hay personas que tienen esta dificultad y se están quemando, por ejemplo, y no se dan cuenta que se están quemando. ¿Entiendes? O sea, no se dan cuenta cuando ya vieron el dedo rojo, por ejemplo. Es porque no tienen esta discapacidad en la parte sensorial. Siguiente. Bien, la intelectual, que después, como vamos a ver, es una de las más importantes que encontramos en Uruguay, es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones de la vida. ¿Sí? Muchas veces pasa inadvertida, ya que la persona puede tener habilidades para ciertas actividades y dificultársele otros aprendizajes sencillos. Y se diagnostica generalmente a nivel escolar. Nosotros vemos la persona y bueno, no tiene dificultades para ver, para oír, para trasladarse, entonces no encontramos el problema, no encontramos la discapacidad. Y bueno, se hacen, obviamente, neuropediatra, generalmente es el que la diagnostica ahí en el momento de la escuela, que es cuando las maestras empiezan a darse cuenta que algo está pasando, y bueno, no es fácil de ver, como decimos, ¿no? Y más que nada para los familiares a veces nos cuesta como mucho, porque cuando el niño no ve, bueno, nos damos cuenta que no ve. Cuando tiene un problema motriz también, pero cuando el niño tiene una dificultad de aprendizaje y vemos que es como tan vivo para algunas cosas, y decimos, pero ¿cómo si tal cosa lo sabe hacer y no puede aprender determinadas cosas, como sumar un 1 más 1 con determinada edad, o poder, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, es difícil de diagnosticar, pero es lo que más vemos en Uruguay, así que bueno, le doy paso a Ana para que siga un poquito más hablando de esto que es sumamente interesante, la discapacidad intelectual. Siguiente, Magda. Son las habilidades, dividir las habilidades cognitivas, aquellas relacionadas con el procesamiento de la información, la atención, percepción, memoria, la resolución de problemas, comprensión, establecimiento de analogía, etc. Es irreversible, dura para toda la vida e impacta a la persona y su entorno familiar. Acá, como veníamos diciendo, no significa que esté enferma. Si se reúnen las condiciones adecuadas, pueden progresar y lograr objetivos. Por ejemplo, la discalculia, se me fue. La discalculia, dificultades de aprendizaje con hiperactividad, dislexia. O sea, son cosas que de la discapacidad intelectual que, bueno, que a veces se dificulta el poder verlas. Como decía Laura, más en el contexto familiar se dificulta verlas. Hay algunas que son obviamente muy notorias, que hay un compromiso cognitivo importante, que dificulta hasta las actividades de la vida diaria, y otras que, bueno, que son más bien estas, ¿no? La discalculia, las dificultades de aprendizaje, la hiperactividad. Vamos a ver que los niños a veces tienen son muy hiperactivos, como que no logran quedarse quietos, y en realidad lo que les está costando es la parte del aprendizaje. Más que no se poder quedar quieto, es tipo, como no puedo aprender, me muevo. Entonces empiezan a moverse, y claro, llaman como desde ese lugar la atención, pero en realidad, pobre, lo que les está pasando es esa dificultad como para poder concentrarse y poder aprender lo que les están enseñando. Se ve mucho, últimamente se está viendo mucho en Uruguay ese tipo de dificultades. Perdón, y que muchas veces va como pensado desde que hay un problema en el comportamiento, ¿no? Claro. Se confunde mucho con esto de que tiene un problema en el comportamiento, y en realidad el comportamiento lo que está demostrando es que el niño tiene una dificultad para aprender, ¿no? Que puede ser así discalculia, que es el tema de los números, cuando les cuesta mucho trabajar con números, la dislexia, que es, las mamás de repente las conocen un poco más, que es cuando cambian las letras, ¿verdad? Que les cuesta mucho aprender a leer y escribir porque cambian las letras de lugar, y bueno, y a veces va con un niño que se puede sentar y se puede trabajar, y a veces un niño que decimos que es como una locomotora en el salón, y que en realidad lo que no puede es concentrarse, no puede tener ese tiempo de concentración para poder aprender, que es necesario. Así que es difícil de aceptar muchas veces, porque son niños que son inteligentes, que tienen una viveza muy linda y que aprenden otras cosas más desde lo cotidiano, y que se llevan muy bien con la música y con los juegos, pero que la parte escolar, por decir así, esa información que les llega visualmente bien, pero el procesamiento que hacen en su cerebro no es de todo correcto como para poder adquirir ese aprendizaje y luego ponerlo en práctica de la manera esperable para su edad. ¿Sí? Es la discapacidad que está directamente relacionada con el comportamiento de las personas. Se detecta por el trastorno en el comportamiento adaptativo. O sea que lo que vemos es que la persona en determinadas situaciones tiene un comportamiento, podríamos decir que no es el esperable o el adecuado para el lugar. Como, no sé, alguien que va al teatro y termina completamente dentro del público desnudo, alguien que va a un recital y grita, no se puede adaptar al lugar a donde está, ¿verdad? Hay algo dentro de la persona que en realidad no es que quiera ni que lo desee, pero que maneja de alguna manera, pasa los límites del comportamiento esperado. Estas alteraciones o trastornos pueden estar derivados de trastornos mentales. El desafío es lograr, como dice ahí la diapositiva, la integración, ¿no? De este colectivo, la integración social a la comunidad, porque realmente está muy estigmatizada esta clase de discapacidad, la enfermedad mental. Casi nadie de nosotros, o ninguno, podríamos decir que estamos trabajando con personas con discapacidad psíquica. Es muy difícil la integración al área laboral, es muy difícil la integración al área educativa, y generalmente se lleva a cabo con una medicalización muy fuerte, muy importante, y que bueno, también eso hace que de alguna manera no sea fácil de integrar por el colectivo. Entonces es algo lo que tenemos que trabajar, que nuestra sociedad tiene que poner más de sí
porque las leyes están, pero falta de nosotros hacer esos espacios y comprenderla, y por eso estamos acá, ¿no? Para poder entenderla, comprenderla un poco mejor, y quitar los mitos, los miedos. Lo importante es reconocerla, aceptarla, y que los miedos queden de lado. Es simplemente una discapacidad más, que lo que necesitan es que nosotros estemos presentes para acompañar el proceso, nada más. Siguiente, por favor. Se considera discapacitante cuando en realidad no puede mantener como determinadas, ¿no? Como ir a trabajar, o como ir a estudiar, o como estar en familia, o como reunirse con amigos, y muchos de estos trastornos con un ambiente favorecedor se puede lograr. Una persona que sufre una depresión mayor, con un seguimiento médico, con un tratamiento, puede lograr un montón de cosas, tendrá sus momentos, sus periodos, puede haber algo, es una crisis, no habría problema. El tema es que con un buen acompañamiento, con una sociedad abierta y dispuesta a acompañar, no tendría por qué ser discapacitante el trastorno. Podría ser discapacitante por hoy o por esta semana porque la persona no está en condiciones, pero luego ya podría reintegrarse a sus actividades. Y la persona que ya se reintegra y que se relaciona y que produce, deja de alguna manera de estar en esa situación de discapacidad. Entonces el entorno en estos trastornos es de alguna manera el que define si es discapacitante o no el trastorno, ¿no? Una persona con trastornos de pánico y con una buena medicalización y con un buen seguimiento y acompañamiento puede hacer un montón de cosas, pero depende de nosotros estar dispuestos a conocer, acompañar, posibilitar y entender que un día de pronto no es el día ideal, pero que para el otro día ya esta persona puede estar en otra situación y puede disfrutar y brindar y dar y hacer mucho por la sociedad. Ahora sí, gracias. Seguimos. Bien, la discapacidad visceral es poco conocida, también no la reconocemos cuando vemos una persona, pero es frecuente en algunas comunidades, en algunas sociedades. Nosotros acá no lo vemos mucho, o por lo menos no lo consideramos tan fácilmente como discapacidad, y refiere a esas limitaciones en la vida y participación a la comunidad de las personas que padecen deficiencias funcionales y estructurales en algunos de sus sistemas, como por ejemplo cardiovascular, hematológico, inmunológico, endocrino, ¿verdad? Más que nada cuando vemos a esas personas o los adolescentes que tienen determinadas dificultades, por ejemplo, o problemas en el corazón, y dicen, bueno, no estaría apto para ingresar a determinado lugar. Ahí podemos decir que la persona está en situación de discapacidad, tal vez para ingresar a determinado trabajo, o para realizar determinada tarea. Tal vez para otras cosas no, porque puede hacerlo, pero hay actividades o hay no sé, trabajos en que se necesita tener determinada actitud o determinada posición que la persona no puede porque hay una falla o una deficiencia en uno de esos sistemas. También es una persona que si se trata, no todo puede hacer, como todos los seres humanos, no podemos hacer todo, pero puede llevar una vida que pueda ser plena y que pueda ser saludable y que pueda ser disfrutable. ¿Sí? O sea, también se diagnostica acá, es más que nada el médico especialista, el que diagnostica que puede haber un problema en alguno de esos sistemas. Bien, vamos un poquito entonces a Uruguay, y vemos que en Uruguay tenemos la ley 18.651, que es la ley de protección integral de personas con discapacidad. Y nos dice que discapacidad es la alteración funcional, permanente o prolongada, física, que entra la motriz, sensorial, orgánica, visceral, o mental, que estaría intelectual y o psíquica, e implica desventajas considerables para la integración familiar, social, educacional o laboral. ¿Verdad? Acá no habla de un impedimento, sino que en realidad estaría en desventajas en comparación a, como decía la OMS, a esa norma, que a veces la palabra de normal no nos gusta, pero sí de repente dentro de una norma o parámetro, cuando está en desventaja, bueno, podríamos decir que para Uruguay, esta ley que nos da lo que es la definición de discapacidad, y cuando seguimos vamos a ver que es una ley que al leerla es
es muy parecida a la ley de cuidados y de protección para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es una ley integral que cuida en todas las áreas a la persona y que busca la integración también en todas las áreas, tanto sea en el trabajo, como en la educación, como en la salud, como en la parte social. Es una ley sumamente completa. El tema es que muchas veces somos nosotros como ciudadanos lo que no estamos dando ese espacio, como decía hoy, y ese lugar para que las personas en situación de discapacidad puedan vivir plenamente, porque van a subir a una vereda y no tenemos una rampa, por ejemplo. O las personas que es ciega o baja visión, que andan con un cordón, que andan con un bastón, y nosotros tenemos una moto o un coche, lo que sea, puesto sobre la vereda, e impedimos el buen. Entonces, esto de la situación de desventaja, no solo es como ellos lo vivencian, sino también muchas veces la sociedad, los impedimentos que ponemos, ¿verdad?, para que ellos estén en más desventaja todavía de la que están viviendo. Tipos de discapacidad en Uruguay, como decíamos hoy, la que predomina a nivel nacional en niños, niñas y adolescentes es la discapacidad intelectual, seguida de las visuales, luego las auditivas y por último aparecen las motrices. Tenemos a nivel nacional una asociación, ¿verdad?, que está como muy pendiente de las leyes y de los derechos de discapacitados, y así también en personas en situación de discapacidad, y así también a nivel de los departamentos. Por ejemplo, acá en San José, donde estamos nosotros, tenemos una red de instituciones que trabajan con discapacidad, que están continuamente en esto de apoyar, integrar, cuidar los derechos y buscar cada vez más opciones para las personas que están en situación de discapacidad. Lo que decíamos, la discapacidad intelectual, que muchas veces no es la más visible, porque si no es un retardo importante, muchas veces no nos damos cuenta, que hay que diagnosticar, que hay que evaluar, que hay que ver, que se evalúa a lo largo del tiempo, muchas veces hay que ir viendo las edades, ¿no? Pero es la que predomina y lo vemos en las dificultades de aprendizaje, y hay varios en el Uruguay, pero en San José tenemos también varias instituciones que hacen hincapié en esta discapacidad, porque es la que más estamos viendo, y generalmente se trata de trabajar desde los primeros años. En realidad, hoy en día cada vez se baja más la edad de diagnóstico, porque las maestras han ido como afinando el ojo, como digo yo, para poder ver esas dificultades, y bueno, lo hablan con las familias buscan la evaluación del médico, del neuropediatra, que se evalúe, que se diagnostique, porque cuanto más chicos pueden irse trabajando, más allá de que sea permanente, no significa que el niño no pueda convertirse en un adolescente que adquirió muchas capacidades que antes no tenía, gracias al apoyo, al acompañamiento, a las oportunidades. Entonces, aunque es de las que más predomina, también es de las que muchas veces son notorias las evoluciones, y eso es lo que nos alegra de alguna manera. También habla del derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto, a ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante, a contar con el beneficio de una asistencia letrada, competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuera objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales. Y qué importante me parece esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que una persona que está pasando por una situación de discapacidad no puede validar sus derechos, no puede hablar por sí misma, no puede manejar su dinero, no puede defenderse, y a veces cuando hay diferentes discapacidades mentales, a veces no, a veces hay un curador, a veces hay una persona que vela por esta persona, pero la mayoría de las veces, y en las otras personas que están en situación de discapacidad pueden hablar por sí mismos. Ellos tienen voz, tienen voto, ¿no? Tienen el derecho de votar, tienen el derecho de manejar su dinero, ¿sí? De casarse, como decía Ana, de tener una vida sexual. El otro día me hacían el cuento de una persona que tenía un chofer que la acompañaba
a todos lados, ¿no? Entonces ella tenía como un auto ahí, ese chofer la acompañaba y llevaba a todos lados. Y en un momento esta joven tenía una cita. Entonces dijo, bueno, voy a ir a tal lado, tú me llevas, y, sí, bárbaro, y llevo a mi familia, y hacemos un asado. Y ella no sabía cómo decirle que esa cita era una cita amorosa, que más allá de que ella tuviera ¿verdad? Estuviera en situación de discapacidad, ella iba a tener una cita amorosa y muy cariñosa, la persona quería acompañarla también a ese lugar, y no lo podemos ver muchas veces, ¿no? Es una vida aún con discapacidad, intentando tener una vida plena, donde todos sus derechos, el derecho a la intimidad, el derecho a la reproducción, el derecho a ser asistido, ¿sí? Es necesario. Obviamente que en algunas situaciones están en situación de vulnerabilidad, por eso es importante que estas leyes estén, porque uno diría, ¿por qué están si realmente son como las demás personas, tienen los mismos derechos? Pero a veces, y en algunas oportunidades, la situación de discapacidad los deja en un estado de mayor vulnerabilidad, y qué bueno que en Uruguay tenemos esta ley que los protege, y a la cual hay que estar atentos, y ellos deben hacer mención algunas veces porque sienten que quedan afuera, ¿no? Así como la oportunidad de trabajo, a veces hay un cupo para personas en situación de discapacidad, cuando hay viviendas, ¿no? Nosotros tenemos una ley de trabajo también en Uruguay que dice que las empresas, que mucha gente no sabe, gente común, los empresarios sí lo saben, son exentos de algunos impuestos cuando dentro de sus empleados tienen personas en situación de discapacidad. Esperemos que las empresas en Uruguay que realmente pongan atención a esta situación, porque es bueno también para ellos el beneficio que hay. Y es importante que las personas en situación de discapacidad en mayor manera empiecen a ingresar a los empleos de las empresas que tenemos en este país. Continuamos. Bueno, y como veníamos hablando, la parte de educación, ¿no? Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, reeducación y formación profesional orientada a la inclusión laboral. Y es un niño normal, normal en el sentido de que va a ser un niño, de que va a necesitar el apoyo de su maestra como cualquier niño, y que lo que quiere hacer es compartir con otros como cualquier otro niño. O sea, no hay que tener miedo a mezclarnos entre todos. Ahora, hace un rato leí una frase que decía, la inclusión no es dejar entrar, sino dar la bienvenida. ¿Y qué significa eso? No es que yo te permito entrar y te dejo en un costado. Te doy la bienvenida y te hago parte del grupo. Y esto creo que es lo que apunta a esta ley y la educación integral ahora a esto, ¿no? A hacerlo parte de un grupo, y que, bueno, que si en el grupo entero hay que modificar ciertas cosas por se puede hacer, obviamente todo adaptado y valorando todo un montón de cosas, pero que se puede hacer, y se puede hacer un muy lindo trabajo y potenciar a esa persona, y esa persona a la vez enseñarnos capaz muchas cosas, porque a veces se viene a hacer cosas de una manera y esta persona nos hace como pensar y redireccionar nuestras acciones, y terminamos todos beneficiados, no solo la persona que estaría en situación de discapacidad. No sé si hay otra. No. He podido ver realmente cómo las maestras han tenido que ir aprendiendo a hacer las adaptaciones curriculares, ¿no? Porque no era común para la maestra tener dentro de la escuela, hace varios años atrás, chicos con dificultad de aprendizaje, muchas veces con hiperactividad, encima que revolucionan un poquito más que los demás y se mueven un poquito más. Y las maestras, también los docentes de UTU y liceo, han ido aprendiendo, ¿verdad?, en la diferencia, y se han enriquecido ellas a tener que hacer una currícula diferente en algunas oportunidades, en otras oportunidades la currícula es la misma, pero se corrige de otra manera. Entonces, más allá de que el trabajo sea diferenciado, entendemos que el niño o el adolescente se siente de todas maneras integrado no solo en la clase, sino después en el momento de recreo, en la parte social, de las actividades extracurriculares, y hemos visto cómo poco a poco van ingresando. Es poco, uno quisiera que todo vaya más rápido, entendemos que el trabajo de la familia ha sido incansable, sí, que buscando en un lugar, en otro muchas veces, pero creo que son puertas que se van abriendo de a poquito, y donde todos somos responsables.
todos somos parte de esto y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No es solo la familia de la persona, del niño que está en situación de discapacidad y que tiene que salir a luchar por esto, sino que somos todos los que tenemos que ir abriendo las puertas de nuestra casa, y cuando vamos a un lugar público poder ver si realmente está la rampa, si está el lugar para agarrarse, si hay un baño habilitado para eso. ¿Sí? Qué importante poder ver esas cosas. Hoy en día, cuando se hacen los nuevos edificios, poder entender que es necesario que haya determinadas habilitaciones para que las personas que estén en situación de discapacidad puedan ingresar. El sistema braille, creo que hay algo ahora también para los que tienen problemas de audición. Exacto, los de baja audición, todo eso. Estamos poniéndolo un poquito a tono, que falta mucho, es real, pero también es real de que poco a poco lo vamos, estamos mejor que antes. Eso es lo que yo quiero rescatar de esto. Sí, hay ahora con la tecnología se avanzó mucho en eso de la parte auditiva, también la parte de lectura para las personas de baja visión. La tecnología ha ayudado mucho y hay varias TICs, como se le dice, que ayudan al desempeño en el aula y en las diferentes situaciones, tanto laborales como también pensando también en universidad, ¿no? Yo recuerdo tener una compañera que tenía baja visión y la mujer escribía en una máquina de escribir con sistema braille. Y ella cursó la carrera, ya grande y todo, ¿no? Porque obviamente antes era como más complejo, pero ella cursó y la verdad que era muy buena, muy buena estudiante y lograba hacer los parciales, o sea, le dictaban como en voz alta y ella escribía en su máquina de braille. Iba acompañada, porque bueno, nuestra facultad en ese entonces, muchos de los parciales se daban en los pisos de arriba, entonces tenías que subir escaleras interminables. Iba acompañada, pero logró cursar. Entonces está bueno como que se vayan como adaptando diferentes espacios para este tipo de personas y no limitarlas nosotros. Tal cual.